Hola Fabián, ¿cómo vas? Hola, profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, todo muy bien. ¿Me regalas un momentico mientras publico la presentación? Listo, profe, vale. Listo, hombre, gracias. Hola Patricia, buenas noches. Bueno, les comento, las notas ya están publicadas para que pues, las puedan consultar. Mm, Desafortunadamente ninguno alcanzó a quedar eximido. Eh, Esa es una lástima, pero bueno, digamos que aquí lo importante es que van con buenas notas y eso pues les puede ayudar, sobre todo a elevar el promedio, ¿sí? Eh, ¿Cómo les fue, cómo les terminó de ir con el examen? Profe, la verdad, bien, me fue bien. Perfecto, qué bien. Ya, Patricia. Hola, ¿cómo vas, Patricia? Ok, ok, bien. Listo, pues por ese lado, pues muy bien. Eh, sí, solo una persona perdió el examen, pero bueno, sí, a Fabián le fue relativamente bien. Entonces, pues no sé si eh, en aras que ninguno quedó eximido y pues digamos que con el ánimo de poderles dar ahí como eh, un rescate adicional, ustedes me dirán, eh, si en lugar del examen hacemos una exposición. ¿O prefieren el examen? Ustedes deciden. Profe, la exposición sería aparte del trabajo que hay que hacer, o sea, sería la del trabajo que tenemos que hacer del último corte y la exposición. Espérame, porque esa es una buena pregunta. Permíteme, yo miro el taller y con base en eso decidimos si es complementaria o más bien nos vamos solo con la exposición o solo el trabajo. Ahí miramos. ¿Listo? Espérame un momento.
Pues sería básicamente remitirnos a lo que es la exposición. No sé cómo lo vean. O quieren hacer el taller, como a ustedes les parezca. Profe, yo creo que a mí, personalmente, por disponibilidad, yo creo que haría el taller. Perfecto, muy bien, Fabián. ¿Y tú qué opinas, Patricia? Bueno, entonces, más bien dejemos solamente el taller y no hacemos el examen, ¿listo? Uy, profe, perfecto. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. Bueno, ay, esto no quedó. Listo, entonces, básicamente, ok, Patricia, listo. Eh, básicamente, digamos que en esta sesión vamos a hablar acerca de mm, qué es lo bueno, lo malo y lo feo que tienen los impuestos territoriales. Y digamos que partiendo de esa crítica, de pronto una crítica un poco constructiva, entraremos a analizar cómo se podría de pronto llegar a mejorar ese tipo de impuestos, ¿ok? Entonces la sesión la ha denominado una mirada a los impuestos territoriales. Eh, Aquí digamos que es importante, bueno, digamos que esta presentación está estructurada en, digamos que en varias dimensiones, como para poder entender lo que son, lo que es todo ese conglomerado del sistema tributario regional. ¿Y por qué le digo conglomerado? Porque es que cada municipio, cada departamento tiene su propio estatuto tributario. Entonces, eso es terriblemente perverso para, digamos que para un área de contabilidad en donde la empresa tiene negocios a nivel nacional. Entonces le toca saberse el estatuto tributario de Riohacha, saberse el estatuto tributario de el municipio de Palmira, le toca saberse el estatuto tributario de Quibdó, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso complejiza mucho más el tema de esa movilidad que deberían tener tranquilamente las empresas a nivel nacional. Entonces, digamos que aquí es importante, dentro de esas dimensiones, mirar aspectos como todo lo que tiene que ver con el catastro, ¿sí? Esos catastros hoy en día están muy desactualizados. En este tema, pues digamos que se propone abordar lo que es el catastro multipropósito, y que se cuente con un apoyo institucional del Estado a actualizar o a empezar a mejorar lo que son los catastros municipales, pero eh, digamos que priorizando municipios que combinan alto potencial de recaudo y que a la vez tienen dificultades técnicas para el manejo catastral.
Entonces, a ese tipo de municipios hay que darles prioridad para poderles dar una mano y apoyarlos para que ellos puedan sacar esto adelante. ¿Por qué? Porque es que entre más recaude un municipio, para el gobierno es muchísimo mejor. Ustedes recuerdan las gráficas y los diagramas de torta que veíamos, en donde muchos municipios dependen de lo que el gobierno nacional central les pueda transferir. Y eso, pues, digamos que es una dependencia incómoda, una dependencia maluca. ¿Por qué? Porque es que eso va con una destinación específica. Entonces, el gobernador o el alcalde no puede tener un margen de maniobra para con esos recursos. Y digamos que también se propone dentro de este impuesto del catastro o del predial, básicamente crear una serie de incentivos que permitan usar el Sistema Nacional de Participaciones. ¿Para qué? Para poder premiar a los municipios que actualicen el catastro y por esa vía que aumenten el recaudo del impuesto predial. Entonces, recuerden que a través del sistema general el sistema nacional de participaciones es por donde se distribuyen las regalías. Entonces, el propósito de esto es básicamente que se cree un incentivo para aquellos municipios que realmente están haciendo la tarea, que están enfocados en actualizar esos catastros y darles como un premio adicional. Recuerde que esas regalías son de libre destinación. Entonces, pues eso cuando se le habla de libre destinación a un gobierno, llámese local o nacional, se le abren los ojos porque él sabe que por ahí puede tener libertad para hacer muchas cosas, pero también para actos de corrupción. Entonces, pues habrá que tener mucho cuidado y nosotros como ciudadanos también ejercer algún tipo de vigilancia y control frente a eso. Digamos que el catastro, entonces, ese es el primer impuesto que habría que entrar a analizar, ¿sí? Pero hay otro impuesto que es muy complejo y es el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio. Eh, digamos que hay que rediseñar ese impuesto de industria y comercio. ¿Para qué? Para que se convierta en un impuesto de renta municipal. Es decir, el ICA debe ser un impuesto recaudado y administrado ¿por quién? Por los municipios, que no se cobra sobre ingresos brutos, sino sobre ingresos netos. Esto es, ingresos que son, llamémoslo, susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio. Entonces, ese impuesto eh, valdría la pena rediseñarlo para potenciarlo y de esta manera, bueno, si ustedes me preguntan, yo trataría más bien de eliminar el ICA, pero digamos que hay que tener también presente que el ICA es de esos impuestos que más recursos le generan a los territorios. Entonces, pues digamos que entrar a quitarlo es casi que quitarles una mano a los territorios frente a tema de recaudo, ¿ok? En tercer lugar, hay que eliminar paulatinamente todo ese tema de las estampillas, ¿sí? Y sustituir ese impuesto por el recaudo del predial, por un recaudo fortalecido de ese predial, ¿ok? Y es que mire, si usted se pone a mirar, y ya lo hemos visto acá, toda la cantidad de impuestos que hay, pues no todos los municipios aplican a todos esos impuestos, pero digamos que el pueblo ya no da para más, ya no puede con esa carga tributaria tan alta. ¿Y eso qué hace? Eso lleva a que las personas se muevan más bien a la informalidad. Y pues ahí sí que el gobierno no hace nada. Está llenando de impuestos a los que siempre pagan, ¿sí? Pero a los que evaden no los persigue, no les incauta bienes, etcétera, etcétera. Entonces digamos que por ese lado hay cierto grado de injusticia que pues habrá que revisar, ¿ok? Habrá que también, en cuarto lugar, profundizar en los impuestos y en esas actividades y comportamientos con efectos que son dañinos para el medio ambiente o que son dañinos para la salud. Entonces habrá que repensar el impuesto a los vicios, el impuesto a los cigarrillos, a la cerveza, a las bebidas alcohólicas, todo eso habrá que repensarlo. ¿Por qué? Porque eso deteriora la salud del pueblo colombiano. Y en último lugar, habrá que implementar unas estrategias
de mejora de la administración de impuestos a nivel local, a nivel territorial, desde lo colaborativo y, digamos que unificando los sistemas de información locales y nacionales. Esto pues le va a permitir a los territorios pues tener un sistema de información centralizado, un sistema de información de fácil acceso, de fácil manejo, debidamente actualizado, etcétera, etcétera. Entonces, habiendo dicho esto, eh, digamos que la presentación, perdón, la presentación del día de hoy está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca del impuesto catastral, vamos a hablar acerca del ICA, hablaremos acerca del impuesto de estampillas, del impuesto a los vicios y de lo que son la implementación de estrategias para que todo esto funcione, pero funcione armónicamente y de la manera más adecuada y que ayude realmente a recaudar buenos recursos para los territorios. Entonces, digamos que durante los últimos, qué sé yo, 40, 50 años, Colombia, digamos que ha profundizado en su modelo de descentralización y eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque es que si usted le da autonomía a los territorios se van a ver también presionados. Eso es como cuando usted tiene un hijo y necesita que el hombre para que coja responsabilidad, usted le dice, bueno, a trabajar o a estudiar, o a las dos, usted estudia, usted trabaja en el día y estudia de noche, y sale adelante, porque es que si no, aquí no lo puedo tener. Entonces, como que lo comienzan a presionar y de esa manera esta persona se pellizca y sale adelante, ¿sí? Entonces, Colombia, digamos que el gobierno nacional central también se ha dado cuenta que ese paternalismo que existe entre los territorios y el gobierno nacional central es malo. ¿Y es malo por qué? Porque es que se acostumbran, entran como en una comodidad en donde los municipios y los territorios dicen, bueno, ¿qué me voy a preocupar? ¿Qué voy a poner más impuestos? ¿Sí? Si está la gente que a mí me elige. Yo más bien me lo llevo suave, de manera tal que después me pueda volver a lanzar y me reelijan, hago una que otra obra, creo por ahí un parque, ¿sí? Y le emito resultados al municipio. Entonces, esa es una mentalidad que se ha venido apoderando de los gobernantes últimamente y eso es malo. ¿Por qué? Porque saben que siempre cuentan con el respaldo del Estado ahí detrás de ellos. Entonces, digamos que eso es lo que pasa en Estados Unidos, pero porque su organización política es diferente. Si ellos son un Estado federal, nosotros somos un Estado unitario, pero descentralizado. Entonces, eso hace que descentralizado administrativamente. ¿Sí? Entonces, los gobiernos territoriales son autónomos para gobernar, pero no para crear impuestos ni para, eh, digamos que recaudarlos ellos mismos. Entonces, en ese orden de ideas, todo esto, pues habrá que empezar a evaluar cómo se mejora ese modelo de descentralización. Y digamos que en ese punto, eh, aunque no lo crean, ha habido muchos avances, ¿sí? Se han logrado avances claros, aunque pues, digamos que es claro que quedan muchos retos por superar todavía. Y uno de esos retos es la consolidación de los municipios y los departamentos, entre los que hay fuertes diferencias económicas, en donde hay fuertes diferencias sociales, incluso institucionales. Y sucede que sin esa consolidación, pues el mayor desarrollo de las regiones y ese, llamémoslo, cierre de brechas económicas, bueno, no solamente económicas, sino también sociales e institucionales que se pretende alcanzar con esa descentralización, en el mejor de los casos, seguirá siendo una meta de largo plazo. Pero habrá que empezar a dar pasos hacia allá, hacia mejorar esa descentralización. Y les ponía el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, cada uno de sus estados es independiente. Él mirará cómo, disculpen, cada estado mirará cómo va a recaudar impuestos, cómo lo va a hacer, qué sistema de información va a utilizar, cómo va a presionar, etcétera. Cada estado es autónomo en eso, ¿ok? Y el gobierno nacional no se mete en ese tipo de cosas. Entonces, pues digamos que, pues eso es chévere, pero también es malo. ¿Por qué?
Porque entonces usted se encuentra con estados muy prósperos, como la Florida, estados muy prósperos como Texas, estados muy prósperos como California, en donde pues ellos allá tienen muy buenas empresas, tienen una dinámica empresarial bastante buena y eso les genera muy buenos ingresos. ¿Por qué? Porque las empresas que se radican allá pagan unos impuestos. Entonces, en la medida en que estas empresas pagan buena cantidad de impuestos, pues para esos departamentos, esos estados, pues les va, son estados prósperos, son estados que progresan más que los otros. Pero entonces también se encuentra uno con estados que son muy pobres, un estado pelado, que no tiene nada, nada de recursos naturales, no es atractivo para las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un estado como Delaware. Delaware es de donde salió como candidato Biden. Entonces, Delaware es un peladero, ¿sí? Queda por allá arriba, frío, feo, mejor dicho, como que no llama la atención para nada, y aparte eso no tiene recursos naturales. Entonces decían ellos, bueno, ¿y nosotros de qué vamos a vivir si estamos aquí desamparados? Porque nuestro papá de Estado dijo, no, usted defiéndase como pueda, ese es su problema, yo no voy a estar ahí paladeándolo. Entonces los deja solos y ellos tienen que empezar a mirar. Entonces, ¿qué hizo Delaware? Delaware dijo, no, pues yo estoy acá en tremendo lío, pues bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a volverme una especie de paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. ¿Cómo funciona eso? Y usted dirá, pero ¿cómo está? ¿Cómo puede decir que paraíso fiscal dentro de Estados Unidos? Pues sí, es un paraíso fiscal, o por lo menos es un estado con un sistema tributario opaco, ¿ok? Y eso de opaco, yo prefiero llamarlo paraíso fiscal, ¿sí? Entonces, imagínense que ese estado, vuelvo y les digo, no tiene nada de recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene para cultivar, mejor dicho. Entonces, eh, ¿qué dijeron? Dijeron, no, pues hermano, vea, no tenemos nada, pues eh, traigamos inversión de otros estados. Y entonces, todos, "Uy, tan bobo, ¿y cómo vamos a hacer si no te dice quién se va a venir para acá? No, pues es que mire, es muy sencillo. Las empresas no se tienen que radicar acá, ¿sí? Ellos van a tener un espacio, vamos a construir un edificio grandecito, de más o menos una manzana completa, y ahí vamos a crear oficinas. Y la empresa que quiera radicarse acá en Delaware lo va a poder hacer y tiene aquí su oficina. Y con base en eso, él va a pagar impuestos acá en Delaware, en donde van a ser muchísimo más baratos de lo que esas empresas de tecnología están pagando por allá en California, ¿sí? Entonces, le reducen esa tasa impositiva y además le prestan asesoría legal. Entonces, pues claro, una empresa dice, no, pues me voy para allá, que me cobran menos, ¿sí? Entonces deja de seguir estando radicado en California, traslada su dirección tributaria a Delaware y allá lo que hace él es que indica que su empresa está radicada en Delaware. Y entonces van a visitarlo y si ahí hay una oficina, que está cerrada, sí, yo no sé, yo la arriendo, pero si la usa o no, pero ahí está su oficina y tiene el aviso. Alphabet, Microsoft, todas esas empresas tienen su sucursal allá en Delaware. Entonces, pues digamos que vuelvo al punto, es mirar cómo en el caso colombiano, cada municipio empieza a mirar cómo va a recaudar impuestos o cómo va a recaudar recursos que le permitan ejecutar las obras que se necesitan. ¿Ok? Digamos que para lograr eso se requiere un esfuerzo llamémoslo de construcción de Estado, pero a nivel local y además tener un impulso al desarrollo de las instituciones también a nivel local. Y para lograr ese propósito es necesario avanzar en al menos tres tareas. ¿Cuáles son esas tres tareas? En todo el tema de la tributación territorial, en todo lo que se denomina Sistema Nacional de Gastos y Participaciones y en el Sistema Nacional de Regalías. Ahora bien, digamos que en línea con el informe de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Regional, porque es que se han hecho estudios, ¿sí? Esto de lo que estamos hablando no es que se nos ocurrió y estamos echando aquí globos, no, esto digamos que ha tenido unas etapas
de estudio, unas etapas de seguimiento para poder determinar cómo se mejora la tributación y el recaudo en los territorios. Entonces se creó esa comisión de estudio de ese sistema tributario regional y digamos que se plantearon algunos aspectos claves de lo que debería ser esa tributación territorial y también hicieron algunas recomendaciones que pues, las vamos a tocar aquí en esta sesión. Entonces, proponemos estas recomendaciones en tres dimensiones principales. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? La primera, aumentar el recaudo a nivel local. Buenísimo, eso se necesita, eso es una prioridad, ¿sí? En segunda instancia, eliminar y modificar impuestos territoriales. Hay que eliminar ese impuesto de estampillas. En la medida de lo posible habrá que eliminar el ICA, ¿sí? Pero pues no es fácil. Y habrá que mejorar la administración tributaria. Entonces, digamos que en esos tres ejes, esas propuestas concretas van en el sentido de qué? De revitalizar, pero a la vez de legitimar el contrato entre lo que es, por un lado, la ciudadanía y por el otro, el Estado. Y digamos que con ese, entre comillas, contrato entre la ciudadanía y el Estado, ¿qué se está haciendo? Se está aportando solidez, se está aportando eficiencia y eficacia a todo lo que tiene que ver con las finanzas locales y regionales y además se está fortaleciendo los estados subnacionales. Y por otra parte, digamos que esa confianza en las instituciones va de la mano con la provisión de bienes públicos y también va de la mano con una adecuada administración y gestión pública. Eh, estos tres ejes o estas tres dimensiones solo son posibles con unas finanzas locales, pero porque todos los municipios mal o bien tienen unas finanzas, ¿sí? Lo importante de esas finanzas es que sean unas finanzas claras y sólidas, ¿ok? Entonces, esas propuestas van a permitir eliminar todas esas complejidades de los sistemas tributarios locales y esos, ¿cómo lo llamo? Esos desincentivos a esa iniciativa privada y aportar, ¿para qué? Para el fortalecimiento de la institucionalidad en cada territorio. Eso, pues, digamos que hacia allá se debería propender por llevar todo esa reforma estructural tributaria a los territorios. ¿Y por qué entonces son importantes los impuestos territoriales? Digamos que los impuestos representan un contrato, y cuando hablo de contratos hay mínimo dos personas que intervienen, ¿sí? Entonces, digamos que esos impuestos representan un contrato, pero es un contrato de reciprocidad entre quién? Entre el Estado y la ciudadanía, o entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Entonces, en ese orden de ideas, el impacto positivo de los impuestos sobre la construcción y la consolidación de instituciones, ¿qué me hace? ¿En qué me redunda? Pues me va a permitir fortalecer el Estado como promotor de ese desarrollo económico y social de esa población. Y frente a esto, digamos que se han realizado varios estudios y esos estudios han mostrado que mayores recursos propios de las regiones, provenientes en su mayoría de impuestos territoriales, van de la mano con su desarrollo institucional. Y no solamente entonces se mejora el recaudo y se hace mucho más eficiente, sino que también va a tener menos niveles de corrupción. ¿Por qué? Porque ya se está hablando de unos impuestos en donde yo voy a tener que ir a sensibilizar a las personas para que lo empiecen a pagar, de unos impuestos que yo voy a tener que hacer campaña para que la gente me compre la idea, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso ocurre y yo hago tan visible un impuesto, pues mucha gente más va a empezar a hacerle seguimiento a esos recursos y pues digamos que ahí es cuando realmente se habla de un ataque a la corrupción, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, de por qué son importantes los impuestos territoriales, podemos decir que incluso se ha encontrado que los recaudos tributarios territoriales en Colombia, en especial el impuesto predial, mejoran la provisión de bienes y servicios como educación, salud, acueducto y alcantarillado. Sin embargo, el predominio de esas relaciones y efectos positivos dependen de que ese diseño de los impuestos asegure su eficiencia, su progresividad, equidad y justicia y facilidad de administración.
No que vaya a pasar lo que nos pasó aquí en Bogotá con el predial, cuando a comienzos de año no había sistema, les dio por cambiar el sistema de información, no funcionaba, no estaba en capacidad de liquidar, de emitir recibos, nada, no estaban varados. Y pues las personas necesitan pues vender sus bienes inmuebles para poder, qué sé yo, comprar otro, hacer algún tipo de negocio. Entonces, estas personas estaban maniatadas y lo mismo pasó con el impuesto vehicular. Todo porque un sistema de información que no fue planeado con la rigurosidad que se esperaba, pues salió a producción, tumbaron el otro y este empezó a tener muchísimos problemas. Situaciones que pasan en las áreas de informática, pero que digamos que hoy en día ya existen mecanismos para minimizar el impacto de un riesgo como esos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué impuestos estamos hablando? Eh, digamos que los ingresos de los departamentos y de los municipios del país provienen principalmente de qué? Del Sistema General de Participaciones. ¿Ok? Esos ingresos han pasado de representar el 18% en 1985 al 45% en el 2019. Pero en ese año, en el 2019, los ingresos tributarios propios correspondían al 28%, ¿ok? De todos esos ingresos totales de los municipios, con una, llamémoslo, gran dispersión entre municipios más y entre municipios menos desarrollados. Mientras que el resto de los ingresos provinieron de otras fuentes, incluyendo todo el tema de las regalías. Entonces, aquí tenemos esa composición de recaudos tributarios municipales. Básicamente aquí está, en principio, un recaudo por una fuente denominada otros ingresos tributarios, que representa el 25% del recaudo, el impuesto de industria y comercio, que representa un 36% del recaudo, el predial unificado, que representa el 33%, y todo lo que representa la sobretasa al consumo a la gasolina motor, el 6%. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues estos son cifras que nos muestran que las cosas, pues, si bien es cierto y no están bien, pues también podemos decir que pudieron estar peor, pero esto se puede mejorar. Ahora, en Colombia, mm, hoy en día existen 21 impuestos vigentes a cargo de quién? De los municipios. Y aparte de eso, aparte de los 21 impuestos que existen para los territorios, hay 14 impuestos que están a cargo de los departamentos. ¿Ok? Entonces, eh, eso es una carga impositiva bastante alta, ¿sí? Y que realmente desanima a contribuir de una manera mucho más eficaz. Sucede que a nivel municipal, ese 77% del recaudo de impuestos se obtiene principalmente a través de tres impuestos: el predial, que recauda, como lo veíamos ahí, el 33%, el ICA, que recauda el 36%, y todo lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina, que recauda entre un 6 y 7%. Pero sucede que a nivel departamental, los impuestos que más aportan al recaudo, es decir, que hacen parte de un 71% de los recaudos que obtiene un departamento, son impuestos que gravan el consumo de bienes y servicios que causan algún daño a la sociedad en general o otros actores. Entonces, básicamente estamos hablando del impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, y las cervezas. Y digamos que ese impuesto, que es eh, ese impuesto al consumo de la cerveza, los licores y de los cigarrillos, suman el 58% de los ingresos de los departamentos. ¿Ok? También hay un componente de la sobretasa a la gasolina y todo lo que tiene que ver con el impuesto a los vehículos, que también es un impuesto departamental. Entonces, aquí lo que vemos es que el recaudo por concepto de estampillas, ese tipo de recaudo representa el 13% del recaudo para los departamentos. Entonces, aquí vemos esta figura, la figura 2. Eh, aquí en esta diapositiva, pues se muestran esas composiciones. Entonces tenemos
El impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, el 21%, viéndolo desde unos ingresos departamentales. Por concepto de impuesto a la cerveza, el 25%, ¿sí? Por tema de cigarrillos, el 12%. Básicamente aquí estamos hablando de un 46, 48, 58% en puro impuesto a los vicios. Licores, vinos y aperitivos, cerveza y cigarrillos y tabaco. ¿Ok? 58% de los ingresos provienen de esa fuente. Luego viene en un 13% todo el tema de las estampillas, el registro y todo lo que tiene que ver con el impuesto de registro y anotaciones, un 12%, vehículos automotores un 9% y sobretasa al consumo de la gasolina motor un 4%. ¿Ok? Entonces son, digamos que más o menos como la torta bajo la cual eh, están distribuidos los recaudos de los diferentes impuestos en los departamentos. ¿Ok? ¿Qué se propone entonces? Porque usted dirá, pero bueno, pues ahí mal o bien se está recaudando plata. Ah, que a mí no me gusta el impuesto a los vicios. Ok, pues estarán diciendo ustedes, bueno, pues esa es la visión del profe, ¿sí? Pero no, es que eso es bastante malo, ¿sí? Porque es que si para mí esto me representa el 58% de mis ingresos, pues yo voy a enfilar baterías ¿para qué? Para que la gente siga consumiendo licor, siga fumando cigarrillo y eso después me va a pasar factura porque va a tener yo que como gobernador crear más hospitales, tener que subsidiar a las personas de muy bajos recursos. Entonces, eso que me entró por un bolsillo lo tengo que sacar por el otro. Entonces, no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Qué se propone entonces? Como lo decíamos desde la introducción, en principio, pues habrá que fortalecer el impuesto predial, ¿sí? Digamos que el impuesto predial unificado recae específicamente sobre los bienes raíces y su base gravable es el avalúo catastral. Sucede que en el año 2019 se recaudaron un poco más de 8.5 billones de pesos por ese impuesto a nivel nacional. ¿Ok? Y ese recaudo, digamos que posee varias características muy interesantes, como cuáles. Entonces, ese impuesto predial, digamos que es el impuesto local por excelencia. ¿Por qué es el impuesto local por excelencia? Porque aplica a factores inmóviles, a factores inmuebles, que son las bienes raíces. ¿Y esto qué hace? Esto evita la relocalización del factor que genera el impuesto y la imposición del tributo a no residentes de un municipio. ¿Ok? Entonces, si usted tiene su casa, qué sé yo, en Villeta, Cundinamarca, pues usted no va a decir, ay, me voy porque es que ay, no me gusta este alcalde, entonces voy a coger mi casa y me la llevo para tal. No, usted no lo puede mover, ¿sí? Ahí se quedará esa casa. Ah, que usted se vaya y decida arrendar eso, pero ese bien inmueble seguirá rentando para el municipio. ¿Ok? Y en segundo lugar, digamos que existe perdón, pero es que tengo una congestión. Si de pronto me escuchan como muy agitado, existe una clara conexión entre lo que es la provisión de bienes públicos y el valor de los predios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Digamos que entre mejores carreteras, entre mejores distritos de riego para cultivos, ¿sí? Entre mejores escuelas y todos esos bienes públicos locales, entre esos servicios que se prestan, sean mejores, pues mayor va a ser el valor de esos predios, ¿sí? Y se podría, a sabiendas de eso, se podría entender que ese impuesto predial como el precio que pagan los dueños de los predios por la provisión de bienes públicos locales que dan un mayor valor a sus propiedades. Entonces, es un gana-gana, porque gano yo, porque mi bien inmueble se está valorizando, pero a la vez yo tengo que pagar más impuesto predial para el municipio y de esta manera el municipio también está ganando, está creciendo gracias a que ambos estamos obteniendo buena rentabilidad por el arriendo de nuestros bienes inmuebles o porque yo estoy viviendo allá y soy feliz, la razón que sea. ¿Ok? En tercer lugar, este impuesto, el impuesto predial, funciona muy bien como señal al electorado
acerca de la gestión del gobierno local. Y además, digamos que en un contexto bien dinámico, el éxito del recaudo de este impuesto depende de, y bueno, digamos que también tiene efecto sobre la legitimidad y la confianza en las instituciones. Entonces, es de esos impuestos que la gente como que dice, "Ay, qué vaina, me duele, pero lo tengo que pagar. ¿Ok? Entonces, vale la pena. En cuarto lugar, digamos que su base gravable permite que los ingresos por ese tributo sean estables, ¿sí? Aún en tiempos de muchas fluctuaciones económicas, pero sigue siendo un tributo estable, un tributo por el cual las personas pagan con cierta puntualidad, no le sacan el cuerpo al impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es de los más estables posibles. ¿Y esto qué hace? Esto, cuando yo puedo contar con unos ingresos casi que fijos, pues eso me permite a mí como gobernante la financiación de proyectos tanto a mediano como a largo plazo y obviamente me facilita el acceso a financiación. O sea, yo puedo tener mejores presupuestos y además hacer mejores proyecciones en cuanto a actividades para que mi municipio siga creciendo. Y en última instancia, aunque este impuesto predial está relacionado con el capital de las personas y no necesariamente con sus ingresos, que pues eso digamos que eh, es mal visto, ¿sí? Ese impuesto predial es progresivo, ¿sí? Y digo que es progresivo en la medida en que recae primordialmente sobre los individuos con mayor riqueza, ¿ok? Entonces digamos que cumple todas las características de ser un impuesto muy adecuado, de ser un impuesto que le va a generar muy buenos ingresos al municipio y esto, digamos que gracias a eso, pues va a poder tener una mejor proyección ese municipio. Ahora, a pesar de todas estas características deseables, ¿sí? El recaudo del impuesto predial es inferior a su potencial, ¿sí? Esto se debe principalmente ¿a qué? A la desactualización del catastro, es decir, a esa desactualización de la información sobre el valor del mercado de los predios, todo lo que tiene que ver con sus características, sus usos y sus propietarios. Eh, Según el Departamento Nacional de Planeación, a enero de 2020, solo el 2,3% del territorio nacional, es decir, ese 2,3% equivale como a 50 municipios de los 1.130 municipios que son en el país. Solo esos 50 municipios habían actualizado el catastro en los 5 años más recientes. Eh, digamos que ese ha sido como el máximo periodo estipulado por la ley para hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que su desactualización genera una subvaloración de los bienes inmuebles y además genera un retraso en la incorporación de nuevos predios a la base tributaria que a su vez, ¿qué hace? Pues me afecta el recaudo potencial de ese impuesto. Entonces, digamos que me afecta por varios lados. Y a eso súmele que entonces tenemos, y perdón si hiero susceptibilidades, pero entonces tenemos eh, partidos políticos que se enriquecieron gracias a todo el tema de despojo de tierras, ¿sí? Y usted me dirá, ay, no, sí, pero es que fueron tierras que compraron a un tercero de buena fe, sí, pero eso, eh, todo el mundo sabía que ahí estaban expropiando personas, lo que salió ahora con lo de Argos, ¿sí? Es que imagínense nomás en dónde era el territorio, en los Montes de María, un territorio sitiado por paramilitares, en donde convergían paramilitares y guerrilla, y en donde básicamente los paramilitares llegaron a arrasar con la población a diestra y siniestra. Y obviamente, pues usted, padre de familia, ¿qué hace? A usted le dicen, mire, ¿sabe qué? Le voy a comprar la tierrita. ¿Cuánto vale esa tierra? No, 50 millones. Papá, eso no funciona, eso, si usted no se va, lo van a matar, le doy 5 millones. Perdón, pero es que me emociono. Entonces, le doy 5 millones. Y si le sirve bien, si no, entonces aténgase a las consecuencias porque aquí la violencia está dura. Entonces, pues usted viendo ese panorama, ¿qué hace? Pues usted, bueno, demos 5 millones y yo me voy a ver qué hago, ¿sí? Y ahí es cuando entra eh, digamos que ese particular que hizo esa compra a precios supremamente bajos, llega Argos y le dice, ah, bueno, ahora sí,
Entonces, ¿a cómo me los vende usted? Con eso yo limpio esa transacción. Yo no digo que yo directamente le compré a los campesinos aprovechándome de la situación, sino que yo se la compro a usted, usted me la da a un precio, digamos que si la compró a 5, yo se la pago a 15, ¿sí? Y quedamos bien. Queda bien usted y quedó bien yo. Y pues digamos que pues muchos de pronto estarán diciendo, ah, pero es que usted no cuidan la empresa privada. Pues hombre, eso, mire, esto no está saliendo apenas hoy a la luz. Eso no salió este fin de semana a la luz, ni mucho menos. Esto ha sido ya un juicio agrario que se ha venido desarrollando, en el cual Argos ha venido quedando como culpable frente a eso. Entonces, lo que salió ahorita fue precisamente eso, una expropiación de tierras de personas, de campesinos, a los que, fruto de la violencia, sus terrenos básicamente se desvalorizaron, llegó alguien más astuto, le compró sus terrenos bien baratos y empresas grandes, incitadas por el gobierno de Álvaro Uribe, para que fuera a esos municipios a invertir. Entonces, pues digamos que ahí uno ve como la mala vibra por parte de un gobierno cuando quiere, cuando incita a que este tipo de situaciones se hagan. Vuelvo y les digo, no lo vean con tinte político, pero es que es imposible quitárselo, ¿ok? Si alguien se ha opuesto a la, al nuevo cálculo del catastro a nivel nacional, pues ha sido precisamente el Centro Democrático, que ha sido, y todos lo conocemos, un partido que se ha lucrado gracias a la violencia, se da cuenta que de pronto es un partido que le gusta ese tema y que se sabe mover muy bien cuando hay guerra. Y pues yo creo que ya estamos hartos de este tipo de situaciones en donde muchos hemos visto caer familiares y amigos en esta guerra tan absurda. Saliéndolo ya y cerrando ese paréntesis, eh, digamos que, y volviendo al tema del predial, existen al menos, yo creo que, bueno, puede que hayan más, pero por lo menos hay dos razones para que el catastro municipal presente demoras en su actualización. Primera razón, porque hay restricciones técnicas. ¿Qué es eso de las restricciones técnicas? Son aquellas restricciones que están relacionadas con los costos y la institucionalidad con la que se cuenta para hacerlo. O sea, no hay recursos para poder hacer esa actualización. Y en segundo, que existen razones políticas para que los gobiernos locales prefieran no actualizarlo. ¿Ok? Entonces, eso, no vamos a hablar más de política, pero digamos que estos son temas que son muy sensibles. ¿Y por qué son tan sensibles? Porque siempre termina perdiendo el campesino. ¿Ok? Ahora, para resolver ese tema de esas restricciones técnicas, ¿sí? Es decir, que no hay recursos para hacer esa actualización, eh, digamos que ahí se puede identificar los municipios en donde existen esos problemas técnicos y se les debe dar prioridad a esos municipios en donde existe un gran potencial de recaudo y no se cuenta con una gran actividad económica para obtener recursos de otros impuestos. Entonces, sí o sí le toca a ese gobierno darse la pela para poder cobrar un impuesto predial mucho más alto. ¿Ok? Y un avance en esta dirección es el ya planteado o denominado catastro multipropósito. Digamos que ese podría resolver ese primer problema, pero el segundo problema, que son las políticas para que los gobiernos locales prefieran no actualizarlo, para poder resolver ese problema deberían existir lo que se conoce como los incentivos institucionales adecuados. Eh, Pueden ser unos incentivos institucionales a través del sistema general de participación, ¿sí? O del sistema de repartición de regalías. En particular, siguiendo las recomendaciones de esa comisión de estudios del sistema tributario regional, digamos que se puede proponer que dentro del sistema general de participación se incorporen bonificaciones por actualización predial y por aumento del recaudo. El otro ítem era el de rediseñar el ICA. Digamos que el ICA graba todo lo que son las actividades industriales, las actividades comerciales y las actividades de servicios, que son actividades que
son desarrolladas o se están realizando dentro de un municipio específico. En el año 2019 se recolectaron aproximadamente 9.5 billones de pesos con este impuesto, el ICA, a nivel nacional, ¿no? Eh, digamos que a pesar de ser una fuente importante de recursos para algunos municipios, principalmente para los municipios más grandes, digamos que el 63% del total del recaudo nacional del ICA se concentra en 5 ciudades. Solo Bogotá, solamente Bogotá se concentra el 44% del recaudo de ese impuesto. ¿Ok? Entonces, es un impuesto, eh, no resulta ser tan chévere, ¿sí? Por todo lo que de él se desprende. Entonces, digamos que el ICA es un impuesto complejo, es un impuesto que tiene unas características, no sé qué adjetivo ponerle. Seamos educados y digamos que tiene unas características indeseables. ¿Ok? Las principales críticas acerca del ICA son, en principio, que hoy en día para muchas actividades es difícil definir el territorio en el cual se realizan esas actividades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada actividad realizada por las empresas debe pagarse en la jurisdicción municipal. Y ese concepto de tributación empresarial surgió por allá en 1913, o sea, tiene más de 100 años. ¿Sí? En esa época, la operación de las firmas era local, ¿sí? Entonces, cuando una empresa o una persona realiza la misma actividad en diferentes municipios o tiene actividades de su cadena de valor en diferentes jurisdicciones, tiene la obligación de tributar en todos los municipios. ¿Por qué? Porque el hecho generador para cada caso es distinto. Hoy hay muchas actividades con ese carácter multiterritorial y eso lo hace difícil, digamos que dificulta la correcta atribución de ese impuesto. Muchas personas y muchas empresas también realizan sus actividades moviéndose continuamente o desde su residencia ubicada en un municipio cuando la empresa se ubica en otro. Entonces, es difícil poder calcularlo y decir, esa porción de ese impuesto le corresponde a determinado municipio y esa otra porción a tal otro municipio. Eso lo complejiza. En segundo lugar, digamos que el hecho de tener que pagar el impuesto de esa forma territorial, con diferentes tasas, con diferentes casos especiales, con diferentes exenciones, con diferentes formularios, es que todo esto es lo que uno no entiende, ¿sí? Con diferentes formularios, con diferentes procedimientos en cada jurisdicción, eso varía impresionantemente. Con toda esa heterogeneidad que existe también, ¿saben qué? En el calendario tributario. Porque cada municipio tiene su propio calendario tributario. Entonces, ¿todo esto qué genera? Me genera a mí como empresario altos costos para las personas y para las empresas. Esos costos hacen que ese impuesto resulte ineficiente y que probablemente incentive la evasión. Otro aspecto es la definición de la base gravable. Entonces, el impuesto, el ICA, se cobra sobre los ingresos brutos de las unidades productivas. ¿Ok? Digamos que ese impuesto, el ICA, afecta de manera desigual y sin ninguna razón a diferentes sectores y diferentes empresas y personas. En particular, las empresas con mayor poder de mercado y cuya producción es menos intensiva en trabajo pagan menos como proporción de sus utilidades que las empresas que operan en un entorno competitivo y cuya producción es mucho más intensiva en cuanto a trabajo se refiere. Entonces, esto ocurre porque a mayor poder de mercado existen mayores utilidades y porque los costos laborales son usualmente más altos que los demás costos de una empresa. En ese orden de ideas, digamos que existe una crítica adicional al impuesto, al ICA, que está relacionada con su efecto regresivo. ¿Por qué decimos que es un efecto regresivo? Porque los aumentos en ese impuesto, ¿qué hacen? Generan unas caídas en el consumo. Y cuando hay caídas en el consumo, ¿eso qué afecta? Pues afecta desproporcionadamente a los deciles uno y 2 de la distribución del ingreso, a los más bajos. ¿Ok? Entonces, por eso es regresivo. En cuarto lugar, pagar el ICA
a la vez que otros impuestos nacionales de renta, no deja de ser complejo y costoso ¿para quién? Pues para las empresas. Y de alguna manera, ¿esto qué hace? Esto duplica la tributación de una misma actividad. A pesar, digamos que de esos esfuerzos que han habido para que las empresas puedan descontar parte del ICA de su declaración de renta, lo cual genera una competencia, yo creo que se canibaliza, ¿sí? Se genera una competencia insana entre la tributación regional y nacional. Eh, digamos que esto genera una alta carga impositiva y eso puede llegar a generar desincentivos a una mayor actividad empresarial. Y para poder resolver ese tipo de problemas, digamos que se pueden considerar varias alternativas. La Comisión de Estudios del Sistema Tributario Regional planteó varias opciones de reforma, todas con un principio fundamental, que el impuesto no debe cobrarse sobre ingresos brutos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, considero que la propuesta sobre este rediseño del ICA, eh, digamos que debería consistir en cambiar el ICA que hoy tenemos, por un impuesto municipal de renta. ¿Ok? Es decir, que cada municipio cobre su declaración de renta. No sé qué tan bueno sea, pero digamos que nos quitaríamos el chicharrón del ICA sin tener que afectar financieramente a los municipios. Este impuesto municipal de renta sería muy similar a lo que es el impuesto de renta nacional, pero ¿qué pasa? Que las entidades territoriales mantendrían las competencias de administración y de control. O sea, ya no tienen que esperar a que el gobierno nacional central les haga la transferencia de esos impuestos que se están recaudando en ese municipio, pero por su carácter de nacional y que lo recauda la DIAN, tienen que llegar primero al gobierno nacional central y luego el gobierno nacional central los transfiere. Entonces, se les daría más autonomía a los municipios. De esta manera, el ICA, digamos que debe ser un impuesto recaudado y administrado ¿por quién? Por los municipios, tal cual como se está haciendo, que no se cobra sobre ingresos brutos, sino sobre ingresos netos. Esto es, sobre ingresos que son susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio. Y para cerrar la idea del ICA, también se debe prescindir del descuento sobre el impuesto a la renta que estuvo establecido mediante la ley 2010 de 2019. ¿Por qué eliminarlo? Porque ese descuento constituye una transferencia implícita del gobierno central a los entes territoriales y eso genera incentivos para aumentar las tarifas del ICA. Entonces, casi que sale lo comido por lo servido. El otro tributo que vale la pena replantear es el impuesto a las estampillas. Digamos que las estampillas surgen como un medio de verificación de qué contratos oficiales o privados cuentan con respaldo de una autoridad oficial. Por ese servicio, digamos que los gobiernos locales imponen una tarifa de acuerdo con el monto del contrato. En Colombia, específicamente, las estampillas graban mayoritariamente los contratos entre entidades públicas y agentes privados. Entonces, digamos que tanto municipios como departamentos poseen un alto nivel de autonomía local para crear sus propias estampillas, unos impuestos muy puntuales con una destinación específica, porque eso también lo tiene este impuesto de estampillas. Que usted como gobernante no puede coger lo que recaude por estampillas, gastárselo en lo que quiera. No, si usted está cobrando un impuesto por la estampilla, un impuesto de estampillas para la Universidad UIS de Santander, pues tiene que esos recursos trasladárselos a esa universidad. Entonces tienen una destinación específica. Entonces, bajo esa condición, no es raro que en Colombia exista una proliferación de estampillas territoriales, ¿sí? Hay alrededor de 60 estampillas territoriales hoy y 30 de esas estampillas fueron creadas desde el año 2000, ¿sí? Entonces, mire que se perpetúa en el tiempo. En el año 2019, los departamentos y los municipios recaudaron ingresos por 2.8 billones de pesos por este tributo de estampillas. Y como vimos diapositivas atrás, los departamentos son los que más usan este tipo de impuesto, el de las estampillas. Entonces, el problema es que este tributo es ineficiente, pues incrementa los costos de transacción y en el caso de estampillas que graban contratos de entidades públicas, que son la mayoría,
no genera recursos nuevos y sí encarece la contratación pública. En cualquier programa de gasto público, el contratista debe pagar la estampilla y por lo tanto incrementa los costos del contrato. Ahora bien, aunque la mayoría de los municipios usan el impuesto de estampillas, digamos que para más de 400 municipios las estampillas son la fuente principal de sus ingresos tributarios y para casi 250 municipios es su segundo tributo más importante. Imagínense, 650, para 650 municipios este impuesto es clave, es vital. Y estamos hablando del 50% de los municipios que existen en Colombia. Entonces, estamos mal, ¿sí? Y además este impuesto recauda apenas como 3 billones de pesos, como lo decíamos ahora. Entonces, para repartírselo en la mitad de los municipios, esto es una vergüenza, sinceramente. Este no debería ser el impuesto del que viven del que viven los departamentos ni los municipios. Entonces, sí considero que eso hay que replantearlo de una buena manera. Eh, Estos municipios que cobran este tipo de impuesto y del cual dependen su gran, digamos que cuando un municipio depende tanto de las estampillas, casi siempre son municipios menos desarrollados y no cuentan con una actividad económica grande que les permita obtener recursos de otros impuestos. Por eso dependen tanto de las estampillas. Ahora bien, los valores recaudados son mucho mayores en ciudades grandes, entre ellas Bogotá, Barranquilla y Cali. ¿Ok? Y con el ánimo de poder, digamos que avanzar en eficiencia tributaria, a largo plazo deberían desaparecer este tipo de impuestos, las estampillas. Ahora, dada la dependencia de muchos municipios pequeños a este tipo de proceso o a este tipo de impuesto, digamos que ese desmonte de este impuesto debe ser un proceso paulatino, ¿sí? A medida que se generan recursos con el fortalecimiento de otros impuestos, especialmente con el predial, y ganancias en eficiencia en la recaudación, será posible poder eliminar este impuesto de tajo, ¿ok? En este proceso, digamos que las primeras estampillas en desaparecer deben ser eh, las que recaen sobre todo el tema de la contratación pública. Y en el corto plazo se deben establecer unos, llamémoslo, límites a las tarifas y al número de las estampillas, ¿sí? Y para cerrar esto del impuesto de las estampillas, digamos que es bien importante evaluar la duración y la pertinencia de esas estampillas existentes y de las que se pueden llegar a aprobar más adelante. En cuarto lugar, pues hay que fortalecer lo que es, eh, digamos que hay que fortalecer impuestos a actividades con efectos nocivos sobre el ambiente, la salud y otras dimensiones del bienestar. Porque hay que fortalecerlos. Hay que cobrarlo. Cuando a la persona le duele tener que pagar para consumir una cerveza, va a empezar a decir, uy, no, esto ya me está afectando, yo como que voy a tener que bajarle al tema, en fin. Digamos que los impuestos departamentales que más aportan al recaudo son los que recaen sobre el consumo de alcohol y tabaco. En esto los departamentos recaudaron 6 billones de pesos durante el año 2019. Todo esto lo estamos hablando con fecha prepandemia. Hoy en día existe espacio para incrementar las tasas sobre estos bienes, pero digamos que por el simple hecho de que afectan la salud, tanto el consumo de tabaco como el alcohol, encarece la prestación de servicios de salud y esto obviamente afecta a toda la sociedad y no solamente al consumidor, sino a toda la sociedad. Entonces, hay que fortalecer este tipo de impuestos e introducir otros tributos que puedan tener unos efectos favorables sobre la salud pública, como cuáles, como el impuesto a las bebidas azucaradas, ¿sí? Es esencial en el corto y en el mediano plazo, dado que los entes territoriales enfrentan presiones de gasto en este rubro. Y además, hay que aumentar la tarifa del impuesto a los cigarrillos. Es recomendable ampliar el hecho generador para incluir nuevas formas de consumo como los vapeadores, ¿sí? Y todo eso que son cigarrillos eléctricos. Y en lo que respecta a los impuestos a los vehículos de transporte y al consumo de combustibles, hay dos tipos de efectos nocivos, la contaminación y la congestión de las vías.
Si bien estos impuestos generan una parte bien importante del recaudo y cumplen el papel de desestimular el consumo de combustibles contaminantes, también hay que decir que hay oportunidades de mejora en cuanto a la incorporación rigurosa de criterios ambientales y garantía de estabilidad del recaudo en un entorno de transición energética. Por razones de tiempo, pues no señalamos esas oportunidades en detalle, pero digamos que más adelante lo podríamos mirar en otra sesión. Básicamente, este impuesto a los vicios, que así lo he llamado, podemos decir que esos impuestos departamentales son los que más aportan al recaudo y son los que recaen sobre el consumo al alcohol y al tabaco. Y en esto los departamentos recaudaron 6 billones de pesos solamente en el año 2019. Y aún existe espacio para incrementar las tasas sobre estos bienes. Al afectar la salud, el consumo de tabaco y alcohol encarece la prestación de servicios de salud, afectando a toda la sociedad y no solamente al consumidor. Y ya para terminar, hablemos un poquito acerca de lo que es la administración tributaria. Eh, digamos que en temas de administración tributaria, esos entes que recaudan esos recursos, podemos decir que en el área de administración tributaria, en el corto plazo, se debe facilitar la administración tributaria por colaboración. ¿Qué es eso? Eso es que ciudades grandes o departamentos grandes puedan prestar servicios y asesorar a municipios más pequeños, ayudando a aumentar la eficiencia y a liberar los recursos. ¿Ok? En segunda instancia, la administración tributaria, digamos que es una actividad que se beneficia de las economías de escala y por eso se requiere una mayor inversión en sistemas de información y mantenimiento de bases de datos, una mayor capacidad de atracción y retención de talento humano especializado. Por lo tanto, se recomienda centralizar la información tributaria, eh, digamos que la más importante, la más relevante, para las autoridades nacionales y locales en un solo agente y otorgar acceso parcial de esa información a cada uno de los entes territoriales y un acceso pleno a la DIAN para que ayude a controlar esos recursos. En tercera instancia, y esto desde el punto de vista del mediano plazo, hay que implementar un sistema de preliquidación aplicable a grupos de municipios similares y fortalecer canales no presenciales de declaración y de liquidación. Y finalmente, debe haber un estatuto tributario territorial que unifique definiciones, manteniendo la competencia de los consejos municipales para poder establecer las tarifas. Ese estatuto, o ese nuevo estatuto que se vaya a crear, mejoraría los canales de información, por un lado, y facilitaría la labor de las autoridades tributarias y también facilitaría el cumplimiento por parte de quién, de los contribuyentes. Entonces, básicamente, esto era algo que les quería eh, dejar en el tintero. Debilidades que se tienen, si se dan cuenta, mire, Colombia tiene problemas en impuestos territoriales y en impuestos nacionales, ¿ok? Por cualquier lado que ustedes los miren, estamos mal enfocados. Eh, y obviamente, pues digamos que esto es una tarea que tiene el gobierno nacional, que tiene que sacar adelante, pero es un tema muy sensible. Entonces, pues habrá que analizarlo con más detenimiento, con muchas más pinzas, para poder deducir la temática y hacia dónde va. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna inquietud, algún comentario al respecto. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues nada, ratifico, entonces no vamos a realizar examen, simplemente vamos a hacer el taller para que lo puedan presentar y obtengan la mejor nota. ¿Ok? Vale, profe. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho. Gracias. Ok, chao.